días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, estábamos todos ciertamente hipnotizados con lo que veíamos recién en Consentido Público respecto a esta nueva modalidad por parte de los jóvenes de hacer esto que se llama, entre comillas, planking. Esto de hacer equilibrio en barandas, en fin, situaciones realmente muy pero muy extrañas que forman parte de estas modas, donde los jóvenes en realidad lo único que buscan es exponerse frente a los otros, ¿no? Me decía acá Luz, la productora, que después lo suben a internet, lo suben a YouTube y se miran a ver quién es el más vivo. Y después, lamentablemente, se sufren las consecuencias serias, como pasó en el día de ayer, que un chico falleció a propósito de hacer este tipo de situaciones en un balcón y cayó para el otro lado al vacío. Terrible. Bueno, ¿cómo le va, Roberto? Muy bien, Dolores, muy buenos días. Bueno, les recordamos a todos cuáles son nuestros teléfonos. 4535-0705, 4535-0706, con el 011 para quienes llaman desde el interior. Recuerden que nos pueden enviar un mail, ¿dónde? Médicos@tvpublica.com.ar. Y pueden meterse en nuestro Facebook para mandarnos mensajes y también para poder revisar programas que ya han sido emitidos. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Estrés postraumático, ¿les suena? Bueno, muchas veces no sabemos de qué se trata. Sabemos lo que es claramente el estrés, pero no el postraumático. ¿Qué cosas nos tienen que pasar en la vida para que esto se encuadre dentro del estrés postraumático? ¿Qué nos afecta? ¿Tiene que ver solamente con un aspecto psicológico o también puede afectarnos a nivel orgánico? Un estrés que puede durar un tiempo o se puede prolongar eternamente. De eso estaremos hablando en el día de hoy. Adelanto de lo que desarrollaremos hoy aquí en Médicos por Naturaleza. El estrés postraumático, lamentablemente, en el siglo XXI es una patología que, en lugar de disminuir, como todos pensábamos, cada vez es mayor y tiene consecuencias cada vez más deleterias. Por eso debemos estar atentos y, como recomendación en general a la población, es que cuando sufran un hecho traumático que vuelven a reexperimentar o revivir en sueños o esto le va alterando de algún modo, restringiendo su vida cotidiana o los va perturbando por más de varios meses, consulten. Este trauma puede ser por hechos de violencia tan frecuentes hoy día, puede ser por circunstancias de alguna catástrofe, pero cualquiera fuera la causa, hay que consultar y recibir tratamiento. Tenemos múltiples servicios de asistencia en salud mental a lo largo y a lo ancho de todo el país que pueden dar una respuesta eficaz ante esta enfermedad. Cuando fallece un familiar, un ser querido, y cuando esta muerte llega así en una situación de imprevisto, de no pensado, pasa a ser algo que desarma mucho a la persona y es una situación terriblemente difícil. ¿Qué hacer para que esto no ocurra? Hablamos de prevención y el trabajo en prevención que es indispensable para que estas situaciones no ocurran. Y cuando ocurre, ¿qué hacer para que esto pueda tener lo mínimo de dificultad, o por lo menos colaborar en que esta situación sea lo mejor forma de atravesarla, ¿no? Bueno, es difícil pensar en la prevención cuando hablamos de situaciones ajenas a nosotros, ¿no? Situaciones que se presentan en la vida, que lamentablemente suceden y que forman parte de nuestra realidad, como accidentes, como hechos de violencia que no esperamos y que no suponemos que puedan ocurrir, como puede ser un asalto, una violación, la pérdida de un hijo, la pérdida de un familiar, la pérdida de nuestra pareja, una enfermedad que nos puede afectar tremendamente, y esto nos deja con una sensación de mucho estrés y de mucho trauma. Vamos a hablar de esto desde a todo nivel, digamos. Estará aquí un especialista en el tema, un psicólogo. Estaremos hablando con Valeria también sobre este tema y después hablaremos con nuestros médicos respecto a qué le pasa a nuestro cuerpo, cuáles son esos síntomas y signos que da cuenta de que estamos atravesando por una situación realmente muy pero muy complicada.
Tenemos otra información que compartimos, está el doctor Snieg. Sergio, buen día, contanos de qué se trata. Buen día, Dolores, buen día a todos los televidentes. Y vos recién, Dolores, nombrabas el tema de la prevención, y esto tiene que ver con la prevención, pero en otro área, y tiene que ver con que el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Agricultura lanzan la campaña Argentina libre de grasas trans para el año 2014. Esto es una excelente noticia. Recordamos que las grasas trans son las que más afectan negativamente en todo lo que tiene que ver con la hipertensión arterial, y es una de las causas de un 32% de muertes en la Argentina. Recordamos que las grasas trans, según lo que dice esta normativa, se va a reducir en proporción en los alimentos de la siguiente forma: va a haber un máximo de 2% para las de grasas trans para los productos que derivan de las margarinas y de los aceites vegetales, y un 5% de grasas trans como máximo para el resto de los alimentos. En esto no se incluye los provenientes de las carnes de los rumiantes. Bueno, gracias, Sergio. Una buena noticia entonces. Esperemos que esto finalmente se llegue a cumplir. Nosotros hoy estamos hablando de estrés postraumático, pero antes tenemos que definir lo que es el trauma, si hay efectivamente una categoría para diferenciar un síntoma de otro. ¿Qué podemos hacer para atravesar por esta etapa lo mejor posible? Y si efectivamente, como decía la licenciada recién en el avance, existe o no existe un tratamiento preventivo para este tipo de instancias. Escuchamos ahora atentamente al doctor Alfredo Cía, que es psiquiatra y es presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. La palabra trauma viene del griego y es herida. Es toda lesión violenta que afecta en conjunto del organismo, y que a partir de fines del siglo XIX, Freud y diferentes psicoanalistas lo tomaron para lo psíquico, ¿no es cierto?, al trauma psíquico. Es por eso que su prevalencia actual es muy variable en todo el mundo. Depende de las condiciones sociopolíticas, económicas de cada país. Son las estadísticas que se obtienen, ¿no es cierto? Países en los cuales están en conflicto, en situaciones de desastre humanitario actual, como Libia, por ejemplo, la prevalencia de esta enfermedad se incrementa notoriamente. Lo mismo ocurre, pese a la psicología del pueblo japonés, con el desastre tecnológico de Fukushima, consecuencia de un desastre natural que fue el tsunami. ¿Cuáles son los síntomas? Dije que tenía que haber un evento traumático que evidentemente no es vivido de manera igual por todas las personas. Hay personas que son más resistentes, más resilientes, y que pese a sufrir eventos muy graves no enferman. No tienen consecuencias ni en el corto ni en el largo plazo. Mientras que otras, por diversos factores, que se llaman factores de riesgo, de vulnerabilidad, son las que tienen o tienden después a sufrir este cuadro. ¿Por qué se caracteriza este cuadro? Vamos a hablar un poquito de los síntomas. El reexperimentar el suceso traumático. ¿Cómo se lo reexperimenta? Con lo que se llama por ahí flashbacks, imágenes o escenas que le vienen, aunque el sujeto trate o la persona trate de evitarlas, le vienen una y otra vez a la cabeza estando despierto. También puede reactivarse en forma de pesadillas. Tratan de negar lo que se les está ocurriendo muchas veces, y esto hace que los síntomas muchas veces no aparezcan de inmediato, sino que a veces pasan meses y aún años antes de que aparezcan. Más o menos esta es la sintomatología básica. Pero hay que reconocer que no toda la gente es vulnerable. En general, en lo que hace a los géneros, los hombres son más proclives a sufrir hechos traumáticos que las mujeres, estadísticamente. En lo que hace a las diferentes vulnerabilidades por género, en el género femenino, es decir, en las jóvenes y en las mujeres, si bien la sumatoria de hechos traumáticos que sufren a lo largo de la vida estadísticamente es algo menor que la que sufren los varones, suelen ser más vulnerables y tender más a padecer la enfermedad, con la cual el padecimiento hombre-mujer queda más o menos equilibrado. Lo más importante es el diagnóstico precoz. En muchos casos, cuando son situaciones traumáticas colectivas, por ejemplo algún desastre, un derrumbe o una inundación, lo que se trata de hacer es contener a las víctimas, darles un lugar seguro donde puedan ser recibidos, y una de las posibilidades es que puedan expresar
todo la ira o el dolor que han contenidos y todo el trauma frente a un grupo o a un terapeuta. Bueno, ya vamos a repasar junto a la licenciada Schwalf realmente cuáles son los síntomas, porque imagino yo que una persona puede tener síntomas y otra puede tener otras. Claro. Y me agarro de este concepto que me parece muy interesante y muy discutible cuando tenemos en el seno familiar una persona que está padeciendo o está atravesando por una instancia de este tipo, de estrés postraumático. Que no todas las personas sufren de la misma manera y que por ende no todas sufren esto o dejan de sufrirlo. Hay como frente a determinadas circunstancias en la vida, como el fallecimiento de un familiar o cosas, no sé, traumáticas, como puede ser un accidente, una violación o en fin, una situación de muchísima agresión, donde todo el entorno familiar está esperando esa instancia, está esperando para diagnosticar. Vas a pasar por esto, tenés que atravesar por esta instancia, y si no la atravesás y no la asumís, difícilmente puedas dar el próximo paso. Y la pregunta que yo te hago es, ¿todos tenemos que atravesar por esa instancia o hay personas que no llegan a vivir un estrés postraumático por más de que la situación haya sido tremendamente dolorosa y estresante? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque en verdad, ¿qué define al trauma como trauma? El poder del trauma es subjetivo. Claro. Cada persona reacciona de manera diferente ante la misma situación. Podemos ver situaciones como terremotos o catástrofes inmensas en donde vemos que la gente reacciona según sus herramientas, sus historias de vida, sus capacidades de resiliencia, que lo hemos hablado y hemos conversado, que es esta capacidad que tenemos los seres humanos de superar hasta las situaciones más adversas en la vida. Claro. Y la verdad es que cada familia tiene diferentes seres humanos que no reaccionan de la misma manera ante la misma situación. Y muchas veces se entran en riñas, no, vos no lloraste, vos no caíste, vos estás en cualquiera, y en verdad los tiempos... Es muy común estos reproches, como que no estás viviendo otra realidad, ya vas a caer. Bueno, y sobre todo con adolescentes. Un adolescente que sufre una pérdida es un adolescente que muchas veces reacciona con evasión. Y este es otro de los síntomas característicos del estrés postraumático. Pero no necesariamente se llega a este síndrome. Muchas veces las personas lo superan solas porque tienen esta capacidad en la vida de que, bueno, sí estarán tristes, sí estarán más angustiadas, sí estarán más alejadas de sus tareas habituales, pero lo pueden superar porque tienen herramientas para poder hacerlo. No poder superarlo solos no significa que somos unos enfermos, significa de que necesitamos una ayuda extra que nos apuntale y nos permite buscar estrategias personales para poder realmente hacerle frente a estas situaciones. Esto se aprende, la capacidad de resiliencia se aprende, se transmite. También nacemos con una tendencia a poder desarrollarla o no, pero esto se aprende y todos no reaccionamos igual. Muchas veces ante un primer impacto muy fuerte, la primera sensación es no quiero saber nada, me quiero escapar, no quiero estar. Esto es la negación normal. Piensen que nuestro psiquismo hace un montón de mecanismos para poder adaptarse de la mejor manera que pueda a algo que lo sobrepasa. Cada uno lo hace como puede. Ahí estamos los profesionales para saber que determinadas características de determinadas personas pueden conducirlo a desarrollar un trastorno de estrés postraumático que hace que esta herida inicial se convierta en una cascada de heridas. ¿Y por qué esto? Porque en realidad la persona tiene intentos fallidos de querer adaptarse y puede recurrir a las drogas para no sentir lo que está pasando. Esa era mi próxima pregunta. ¿Existen casos en los que no haya evolución, no se pueda tratar ese estrés postraumático, que la combinación del dolor con una personalidad, con un entorno familiar, hace que esa persona no encuentre la salida realmente y que demore muchos, pero muchos años en poder encontrar esa sensación de ¿puedo respirar de vuelta? Sí, hay un estrés postraumático crónico. Crónico. Que esto se instala y que se hace muy difícil, sobre todo cuando la persona repele y rechaza el tratamiento y cuando la persona se aísla. Uno no puede obligar a una persona a ser tratada. Hay personas que sí, que tienen componentes más depresivos, más bipolares, más, digamos, que no conducen y no tienen las herramientas suficientes como para que uno pueda trabajar. Nosotros le llamamos, ¿tiene tela o no tiene tela? Digamos. Sí. No, y yo hago esta pregunta porque si no, me parece que estamos planteando un mismo escenario para distintas personas que sufren de maneras muy, pero muy distintas. Me parece que hay que como mostrar esa particularidad que tenemos todos y también seguramente del otro lado aprender a esperar
y a saber que esto puede ser un proceso realmente muy pero muy largo, que no solamente ir a terapia 2 meses me va a hacer superar este estrés o este trauma que se instaló en mi vida. Esto requiere de un trabajo, esto requiere de un proceso. Nadie puede apurar a nadie. Cuando uno va al kinesiólogo, esto lo vemos mucho más fácil con lo físico, porque a uno tiene una tendinitis, claro. El kinesiólogo no le dice, te hago 2 sesiones y terminaste. Uno sabe y se resigna que el tendón tiene que recuperarse y uno tiene que ir y tiene que hacer 15 sesiones y que por ahí nos van a avisar cuánto seguimos. Con lo psicológico pasa lo mismo, lo que pasa es que no tenemos la misma paciencia. Realmente esto es un proceso, el clic puede ser instantáneo o no, o puede tardar mucho, puede estancarse y de repente hacer un clic que de repente esto acelere el proceso. Totalmente. Es totalmente dinámico esto, totalmente dinámico. Tenemos mucho de qué hablar, obviamente. Recuerden que nos pueden llamar. ¿A qué teléfonos, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, el tema de hoy es estrés postraumático. Ya venimos. Hola, soy Darío Grandinetti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para hablarte del cáncer de mamas. Es el más común entre las mujeres, pero diagnosticado a tiempo es curable. Para eso es necesario la autoexploración periódica, la visita médica anual y la mamografía. El autoexamen, que dura 2 minutos, puede salvar tu vida. ¿Sabías que el Plan Médico Obligatorio de Emergencia está basado en los principios de la atención primaria de la salud, entendiendo a la misma no solo como la cobertura para el primer nivel de atención, sino y fundamentalmente como una estrategia de organización de los servicios sanitarios? Por tanto, se sostienen los principios de privilegiar la preservación de la salud antes que las acciones curativas y, por tanto, reforzar los programas de prevención. Vos sabés todo